Hola, amigos de Podcast Maestros. Soy Paul. Hoy descubrirán los mejores podcasts del mundo. ¿Listos para aprender de los grandes y cambiar su vida? Vamos allá. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en la mente de una verdadera emprendedora, Margarita Pasos. Me encanta. Nuestra guía para este viaje es una entrevista en YouTube llamada 5 hábitos millonarios para cambiar tu mente y tu vida. Ah, sí, la he visto. En esta entrevista, Margarita comparte su sabiduría sobre cómo construir riqueza, Ajá. cómo superar esos bloqueos mentales que todos tenemos Sí, y el increíble poder del servicio y las ventas. es verdad. Prepárense para una dosis de inspiración y estrategias prácticas, porque Margarita no solo habla de esto, sino que lo ha vivido. Exactamente. Y lo que me parece fascinante de Margarita es cómo su historia personal se conecta con sus consejos. Llegó a Miami en los años 90 y junto a su esposo construyeron un imperio empresarial multimillonario. Impresionante. Pero como muchos de nosotros sabemos, el camino no fue fácil. A la nada. Al principio Margarita luchaba con lo que ella llama una mentalidad de escasez. Uf, sí. En su primer negocio, un detail shop, asumía todos los roles. ¿En serio? Desde la contabilidad hasta la limpieza de llantas, lo hacía todo. Wow. Imagino que muchos de nuestros oyentes se identifican con esa etapa inicial en la que uno intenta hacer malabares con todo. Es muy común, especialmente cuando los recursos son limitados. Sin embargo, como Margarita descubrió esta mentalidad de escasez, puede ser un obstáculo para el crecimiento. Claro. Al asumir todos los roles, limitaba la escalabilidad de negocio. ¿Te imaginas si grandes empresas como Apple o Amazon hubieran intentado hacerlo todo ellos mismos al principio? Imposible. Debieron delegar y confiar en otros para crecer. Totalmente. Pero, ¿cómo logró Margarita cambiar esa mentalidad de escasez? ¿Con proceso gradual o hubo un momento, que la impulsó a cambiar? Hubo varios momentos clave. Uno de ellos fue cuando Margarita decidió observar las zonas prósperas de Miami. No lo hizo desde la envidia, sino desde la curiosidad. Se preguntó, ¿qué hacen estas personas diferente? ¿Cómo piensan sobre el dinero? Este simple ejercicio la ayudó a romper con la idea de que el dinero era escaso. Es como si al exponerse a la abundancia, su mente comenzara a ver nuevas posibilidades, ¿verdad? Exactamente. Y esto nos lleva a otro paso crucial que Margarita tomó: redefinir el concepto de dinero. En lugar de verlo como algo negativo o la raíz de todos los males, comenzó a verlo como una herramienta de empoderamiento, un medio para lograr sus metas y ayudar a otros. Me pregunto, ¿qué implicaciones tiene este cambio de mentalidad en la forma en que uno aborda los negocios y la vida en general? Las implicaciones son enormes. Cuando dejas de ver el dinero como un enemigo, te abres a nuevas oportunidades. Te enfocas en generar ingresos en lugar de simplemente ahorrar. Empiezas a ver el valor en lo que ofreces y a no tener miedo de pedir un precio justo por tu trabajo. Y aquí es donde entra en juego el concepto de ventas. Margarita enfatiza mucho el poder del servicio y las ventas como motores de la riqueza. Pero muchos emprendedores, incluyéndome, a veces tenemos una percepción negativa de las ventas. La asociamos con la manipulación o la presión. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva? Margarita lo explica de una manera brillante. Ella desafía la imagen negativa del vendedor como un manipulador y la reemplaza por la del vendedor como un solucionador de problemas. Alguien que identifica una necesidad y ofrece una solución que realmente agrega valor. En esencia, se trata de un ganar-ganar tanto para el cliente como para el vendedor. Es interesante cómo ese enfoque cambia por completo la dinámica, ¿no? En lugar de ver las ventas como una batalla, las vemos como una colaboración. Exactamente. Y para ilustrar esto, Margarita comparte la historia de Marisela, una mujer que pasó de vender chicles en los semáforos a convertirse en una exitosa anestesióloga. ¡Wow! Esa historia suena increíble. Me encantaría saber más sobre ella. Lo que hizo Marisela fue aplicar este principio de servicio en cada etapa de su vida. Desde lavar platos en un restaurante para conseguir su primer trabajo hasta estudiar medicina y ayudar a sus pacientes, siempre se enfocó en agregar valor, en servir a los demás. Esta actitud proactiva la llevó a conectar con personas exitosas que reconocieron su potencial. Es inspirador ver cómo la mentalidad de servicio puede abrir puertas y crear oportunidades que ni siquiera imaginábamos. Me pregunto, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria, incluso si no somos emprendedores? Esa es la belleza de este principio. Es universal. Todos podemos buscar maneras de agregar valor en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra comunidad. Se trata de ser proactivos, de identificar necesidades y ofrecer soluciones, de ser ese Marisela que no espera que le den un trabajo, sino que lo crea. Y aquí es donde Margarita nos recuerda la importancia de dominar nuestra mente y nuestras emociones, porque a veces nuestros propios miedos y dudas nos sabotean. Exactamente. Margarita introduce el concepto de ISIS para representar esos pensamientos negativos y las ansiedades que nos paralizan. Son esos ISIS que nos impiden avanzar. ISIS,
Qué nombre tan poderoso. Y supongo que todos tenemos nuestros propios ICs internos, ¿verdad? Esas voces que nos susurran que no somos lo suficientemente buenos, que no vamos a lograrlo. Así es. Y lo que Margarita nos enseña es que no debemos ignorar esas voces, sino confrontarlas. Ella propone utilizar afirmaciones positivas, visualizar nuestros objetivos y, lo más importante, controlar el significado que le damos a los eventos. Controlar el significado me intriga. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Claro, Margarita nos explica que nuestra mente es una máquina de crear significados. Si nos enfocamos en lo negativo, nuestra mente encontrará evidencia para confirmar esa creencia. Pero si elegimos ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje, nuestra mente encontrará maneras de superarlos. Es fascinante cómo la mente puede trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Exactamente. Y Margarita nos invita a hacernos preguntas poderosas que nos ayuden a reencuadrar los desafíos. En lugar de decir no puedo hacer esto, pregúntate, ¿cómo puedo lograr esto? En lugar de lamentarte por un error, pregúntate, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Es un cambio de enfoque simple pero poderoso. Y hablando de poder, Margarita, también destaca la importancia de la inteligencia emocional en los negocios. ¿Por qué es tan crucial? Porque en momentos de crisis o estrés, las emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas que luego lamentamos. La inteligencia emocional nos permite reconocer y gestionar nuestras emociones, lo que nos ayuda a tomar decisiones más acertadas y a construir relaciones más sólidas. Suena como una habilidad fundamental no solo para los negocios, sino para la vida en general. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional? ¿Hay alguna herramienta o técnica específica que Margarita recomiende? Hay muchas herramientas, pero una de las que Margarita enfatiza es la autoconciencia. Se trata de prestar atención a nuestras emociones, identificar qué las desencadena y cómo nos afectan. También recomienda la práctica de la meditación o el mindfulness, que nos ayuda a conectar con el momento presente y a observar nuestras emociones sin juicio. Muy interesante. Y antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría retomar algo que dijiste al principio. La importancia de delegar. Margarita, al asumir todos los roles en su primer negocio, limitó su propio crecimiento. ¿Cómo podemos saber cuándo es el momento de delegar y cómo hacerlo de manera efectiva? Esa es una pregunta clave para cualquier emprendedor y la abordaremos en detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Margarita nos compartirá sus consejos para construir un equipo sólido, definir roles y responsabilidades y confiar en otros para que nuestro negocio pueda crecer y prosperar. No te lo pierdas. Regresamos a nuestra inmersión con Margarita Pasos y justo antes de la pausa hablábamos de la importancia de delegar para muchos emprendedores. Especialmente al inicio, la idea de soltar el control puede generar resistencia. ¿Qué nos dice Margarita sobre cómo superar esa barrera? Es un punto crucial porque, como bien dices, muchos emprendedores, sobre todo al principio, sentimos que debemos hacerlo todo nosotros mismos. Y Margarita nos recuerda que esa creencia puede ser un obstáculo para el crecimiento del negocio. Exacto. Ella misma lo vivió en carne propia. Al inicio, en su detail shop, intentaba controlar cada aspecto del negocio, desde la atención al cliente hasta la contabilidad. Y como resultado, se sentía agotada, estresada, y el negocio no crecía al ritmo que ella deseaba. Es como si estuviéramos atrapados en una rueda de hámster, corriendo sin parar pero sin avanzar realmente. Esa es una excelente analogía, y Margarita nos invita a salir de esa rueda, a delegar tareas para poder enfocarnos en lo que realmente importa, la visión estratégica del negocio. Pero ¿cómo saber qué delegar y a quién? Esa es la gran pregunta. Margarita nos da algunas claves. En primer lugar, identificar las tareas que consumen la mayor parte de nuestro tiempo y que no necesariamente requieren de nuestra experiencia o habilidades únicas. Por ejemplo, las tareas administrativas, la gestión de redes sociales o la atención al cliente, ¿verdad? Exacto. Y en segundo lugar, buscar personas que sean expertas en esas áreas y que compartan nuestra visión y valores. Es decir, no se trata solo de delegar por delegar, sino de encontrar al equipo adecuado que nos ayude a crecer. Y Margarita menciona algo muy interesante, que a veces nos resistimos a delegar porque pensamos que nadie lo hará tan bien como nosotros. Es muy común. Y ella nos desafía a cambiar esa creencia. Nos recuerda que hay personas muy talentosas allá afuera con habilidades y conocimientos que nosotros no tenemos. Y que al delegar no solo liberamos nuestro tiempo, sino que también permitimos que otros brillen y aporten su talento al negocio. Es como si al delegar estuviéramos creando un ecosistema donde todos podemos crecer y prosperar. Hablando de crecimiento, Margarita también nos habla de la importancia de las relaciones en los negocios. Las relaciones son el corazón de cualquier negocio exitoso. Y Margarita nos comparte su experiencia de cómo ha construido un negocio junto a su esposo, manteniendo una relación sólida y de apoyo a pesar de los desafíos. Es un tema que me apasiona porque muchos emprendedores se enfrentan al dilema de cómo equilibrar la vida personal con la vida profesional.
Y más aún cuando trabajas con tu pareja. Exacto. Y Margarita nos da algunos consejos muy valiosos. En primer lugar, la importancia de definir roles y responsabilidades dentro del negocio. Para evitar confusiones y que cada uno sepa qué se espera de él, ¿verdad? Así es. Y en segundo lugar, la importancia de tener una comunicación abierta y honesta. Hablar de las expectativas, los desafíos, las frustraciones sin miedo a herir al otro. Exactamente. Y finalmente, Margarita nos recuerda la importancia de nutrir la relación fuera del trabajo. Dedicar tiempo a la pareja, a la familia, a las aficiones para recargar energías y no perder la conexión emocional. Es fundamental, porque al final del día el éxito en los negocios no tiene sentido si no tenemos a quien compartirlo. Y hablando de compartir, Margarita también nos habla de la importancia del servicio y de agregar valor a los demás. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestro día a día? Margarita nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo ofrecer al mundo? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo ayudar a otros a alcanzar sus metas? Es decir, no se trata solo de vender un producto o servicio, sino de ir más allá de conectar con las necesidades del cliente, de ofrecer una experiencia que realmente transforme su vida. Y para ilustrar este punto, Margarita nos cuenta una historia fascinante sobre su amiga Marisela, quien pasó de vender chicles en los semáforos a convertirse en una exitosa anestesióloga. ¿Recuerdas esa historia? Sí, me encantó. Me pareció una muestra de superación increíble y de cómo la mentalidad de servicio puede abrir los caminos insospechados. ¿Puedes recordarnos qué fue lo que hizo Marisela para lograr ese cambio tan radical en su vida? Claro, lo que hizo Marisela fue siempre buscar maneras de agregar valor de servir a los demás. En lugar de esperar a que le dieran un trabajo, se ofreció a lavar platos en un restaurante que estaba saturado de clientes. Esa proactividad y esa actitud de servicio le valieron un trabajo y la pusieron en contacto con personas que reconocieron su potencial. A lo largo de su vida, Marisela ha aplicado esa misma filosofía y ha logrado construir una carrera exitosa. Es un gran ejemplo de cómo la mentalidad de servicio puede llevarte lejos. Me hace pensar en todas esas personas que tienen un talento o una habilidad especial, pero no saben cómo darla a conocer al mundo. ¿Qué consejo les darías basándote en la experiencia de Margarita? Les diría que se pregunten, ¿a quién puedo ayudar con mi talento? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo agregar valor a la vida de otros? Una vez que tengan clara la respuesta a esas preguntas, el siguiente paso es salir al mundo y compartir su don. Y no tener miedo al fracaso, ¿verdad? Porque como Margarita nos ha enseñado, los errores son oportunidades de aprendizaje. Exactamente. Y hablando de aprendizaje, pasemos a otro tema que Margarita aborda. La importancia de controlar nuestros pensamientos. Me parece un tema fundamental porque a veces nuestros propios pensamientos nos sabotean, nos llenan de miedos e inseguridades. Margarita nos invita a ser conscientes de nuestros pensamientos, a identificar aquellos que nos limitan y a reemplazarlos por pensamientos positivos y empoderadores. Es como si tuviéramos un jardín mental y pudiéramos elegir qué tipo de semillas sembramos en él. Me encanta esa analogía. Y Margarita nos recuerda que tenemos el poder de elegir qué pensamientos cultivamos y qué frutos queremos cosechar. Y para ayudarnos a cultivar un jardín mental fértil y abundante, Margarita nos comparte sus 5 hábitos esenciales para el éxito. ¿Cuáles son? Prepárate para tomar notas, porque estos hábitos son oro puro. El primer hábito es cuidar nuestra dieta mental, es decir, nutrir nuestra mente con información positiva e inspiradora y que nos ayude a crecer. Evitar la comida chatarra mental como las noticias negativas o el chisme, ¿verdad? Exactamente. El segundo hábito es nunca dejar de aprender, mantenernos actualizados y adaptarnos a los cambios. El tercer hábito es controlar el significado que le damos a los eventos, elegir ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje. El cuarto hábito es desarrollar nuestra inteligencia emocional, aprender a gestionar nuestras emociones para tomar mejores decisiones. Y el quinto hábito es cuidar nuestro bienestar físico y mental, hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir lo suficiente y reírnos mucho. Esos son los 5 pilares para una vida plena y exitosa. Y ahora, para profundizar en el último hábito, me gustaría hablar un poco más sobre la importancia del bienestar físico y mental. ¿Qué nos dice Margarita al respecto? Margarita nos recuerda que nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados y que para tener éxito en cualquier área de la vida necesitamos cuidarnos integralmente. Exacto. Ella nos recomienda hacer ejercicio regularmente, alimentarnos de forma saludable, dormir lo suficiente y practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Y algo que me llamó mucho la atención es que Margarita también nos habla de la importancia de la risa para nuestra salud mental. Sí, la risa es una medicina natural. Margarita nos anima a reírnos al menos 30 minutos al día, ya sea viendo una película cómica, compartiendo un momento divertido con amigos o simplemente buscando el lado gracioso de las situaciones cotidianas. Me parece un consejo genial y fácil de aplicar. Y hablando de consejos prácticos, pasemos a la siguiente parte donde Margarita nos revela sus estrategias para establecer precios que reflejen el valor de nuestro trabajo. No te pierdas la tercera y última parte de esta fascinante inmersión con Margarita Pasos.
Y aquí estamos de regreso para la recta final de nuestra inmersión con Margarita Pasos. Quedamos en un tema que muchos nos da vueltas, el precio. Sí. ¿Cómo saber cuánto cobrar por nuestros productos o servicios? La eterna pregunta, ¿verdad? Sobre todo al inicio, cuando uno no se siente tan seguro de sí mismo o de lo que ofrece. Y muchos por miedo o inseguridad terminan bajando los precios pensando que así venderán más. ¿Qué nos dice Margarita al respecto? Pues curiosamente ella argumenta que bajar los precios puede ser contraproducente. Y lo explica con una frase que me impactó. ¿Ah, sí? Cuando eres el más barato, el único que gana es el cliente. ¡Wow! ¡Qué contundente! Nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero tiene mucho sentido. Si nos devaluamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que los demás valoren nuestro trabajo? Exacto. Y Margarita nos recuerda que el precio es solo una parte de la ecuación. Lo realmente importante es el valor que ofreces. Ella incluso menciona un estudio de Harvard que revela que el precio solo representa el 6% de la decisión de compra. En serio, solo el 6%. Eso sí que me sorprende. Entonces, ¿qué es lo que realmente impulsa a las personas a comprar? El valor, lo que perciben que van a obtener a cambio de su dinero. Para ilustrar esto, Margarita nos pone un ejemplo muy gráfico. Imaginen que les ofrecen un Ferrari último modelo por solo $10,000. Una ganga. ¿Quién se resistiría a esa oferta? Exacto. Incluso si tuvieras que pedir un préstamo o vender algunas pertenencias, harías lo imposible por conseguir ese Ferrari a ese precio, ¿verdad? Por supuesto. Porque el valor que percibimos es mucho mayor que el precio que estamos pagando. Y Margarita nos invita a aplicar este mismo principio a nuestros negocios. En lugar de enfocarnos en bajar los precios, debemos concentrarnos en aumentar el valor que ofrecemos. Y eso implica, como decíamos antes, educarnos en ventas, aprender a comunicar los beneficios de nuestros productos o servicios, a conectar con las necesidades del cliente y a construir una relación de confianza. Así es, porque cuando el cliente percibe el valor de lo que ofreces, el precio se vuelve secundario. Y Margarita nos da una fórmula infalible para responder a la objeción del precio. En lugar de ceder a la presión de bajar el precio, nos invita a enfocarnos en destacar el valor que el cliente obtendrá a cambio de su inversión. Es como cambiar el enfoque de cuánto cuesta, cuánto vale. Y hablando de valor, Margarita también nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la abundancia. Un tema que hemos tocado a lo largo de toda esta inmersión. Sí. Pero que siempre vale la pena recordar. Exacto. Margarita nos recuerda que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una herramienta que nos permite tener opciones, vivir con mayor libertad, ayudar a nuestros seres queridos e incluso contribuir a causas que nos importan. Y ella lo resume en una frase que me encanta. Yo amo a las personas y uso el dinero. Es una frase poderosa. Nos invita a ver el dinero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr nuestros objetivos y hacer una diferencia en el mundo. Y para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría destacar la importancia de tener una actitud de servicio, de enfocarnos en agregar valor a los demás. Un tema que ha sido recurrente en la conversación con Margarita. Es el principio fundamental que ha guiado a Margarita a lo largo de su carrera. Y como hemos visto, es un principio que puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Totalmente de acuerdo. Sirviendo a los demás, resolviendo problemas, aportando valor al mundo, no solo construimos negocios exitosos, sino que también creamos una vida con propósito y significado. Y esa es la mayor riqueza que podemos alcanzar. Y con esa reflexión final nos despedimos de esta fascinante inmersión en la mente de Margarita Pasos. Esperamos que su historia, sus consejos y su energía los inspiren a construir su propia vida fantástica y abundante. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en este episodio lleno de aprendizajes. No olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse lo que viene. Y atentos al próximo capítulo, porque tenemos más secretos que cambiarán su vida. Nos vemos pronto.